Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestro tercer capítulo. Estamos otra vez aquí, el hermano David y yo, la hermana Sara, para hacer la transmisión de la radio de la Iglesia de España. Así es, os damos las gracias por el apoyo de nuestra última emisión y esperamos que también os guste este episodio. Sí, muchas gracias hermanos por participar con nosotros. A continuación, el hermano David nos explicará cómo surgió la Iglesia de Lanzarote. Presentación de la Iglesia de Lanzarote. Es un honor poder presentarles a la Iglesia de Lanzarote. También agradezco a Dios. Nos encontramos bien gracias a las oraciones y el estímulo del amor de muchos santos. Aunque hubo dificultades debido al coronavirus, aún así el Evangelio se predicó y la fe ha ido creciendo poco a poco. Tenemos también la fe de que orarán por nosotros más fervientemente, por lo que le proporcionaremos brevemente las noticias de la Iglesia de Lanzarote. Como bien saben, Lanzarote es una de las 7 islas de las Islas Canarias en el Océano Atlántico al oeste del norte de África. En Lanzarote y Gran Canaria hay una reunión de los santos en nombre del Señor. En septiembre de 2020 se envió al misionero principal y estamos teniendo comunión conjuntamente. Les explicaré cómo comenzó la comunión en Lanzarote. En 2017, una hermana de la Iglesia de Madrid recibió la salvación y quiso evangelizar primero a su hermana que vivía en Lanzarote, por lo que junto al pastor principal de la Iglesia de Madrid fueron allí. En ese momento, su hermana recibió la salvación verdaderamente y comenzó a evangelizar a sus familiares y conocidos. Después de la primera visita, julio de 2017, la hermana abrió las puertas de su casa y escucharon la palabra 2 veces por semana, miércoles y domingo, a través de vídeo. Y una vez cada 2-3 meses, un misionero visitaba y predicaba el Evangelio y la palabra, y el número de personas que recibieron la salvación fue aumentando. También, un miembro que recibió la salvación hace 20 años y no pudo llevar su vida cristiana, desde hace poco se volvió a reunir con el hermano que lo evangelizó y evangelizaron a sus respectivos familiares a través de vídeos. Inmediatamente, un grupo donde una familia evangelizada por una hermana de la Iglesia de Madrid y un grupo que había recibido la salvación en el pasado, se reunieron de nuevo y están evangelizando y teniendo comunión entre ellos. Entonces, en noviembre de 2018, el pastor Pablo Moon visitó Lanzarote nuevamente y uniendo a los 2 grupos, encontraron un lugar de comunión y para la evangelización. Gracias a la guía de Dios, encontraron un buen lugar y desde 2019, un misionero visitaba y predicaba la palabra una vez al mes, y el resto de las semanas y meses siguieron escuchando la palabra a través de vídeo, llevando así a cabo sus vidas cristianas. Predicando también el Evangelio, el número de personas salvas comenzó a aumentar uno por uno. Además, un hermano evangelizó a un amigo en Gran Canaria y en esta isla empezaron a aparecer almas nuevas, y al evangelizar a otras personas, el número de personas fue aumentando poco a poco. Y también los hijos e hijas de las hermanas salvas predicaron el Evangelio a sus hijos e hijas y también recibieron la salvación. Antes del coronavirus, estas personas asistían una vez al mes cuando un misionero venía a Lanzarote a predicar la palabra y también hacían comunión conjuntamente. Incluso cuando se impuso el estado de alarma debido al coronavirus, continuaron escuchando la palabra a través de vídeo y siguieron sus vidas cristianas. Actualmente, 8 personas se están reuniendo para la comunión y para escuchar la palabra. Recientemente, unas 25 personas en Lanzarote están haciendo comunión y 8 personas en Gran Canaria. El lugar de comunión donde nos reunimos es pequeño, por lo que estamos buscando otro lugar y estamos en proceso. También estamos buscando un lugar más amplio para la comunión en Gran Canaria. Después de haberse levantado el estado de alarma, se ha permitido la movilidad entre islas. Entonces, los miembros de Lanzarote y los miembros de Gran Canaria se reunieron en la isla de Fuerteventura
para tener comunión al aire libre y también llevar a cabo el bautismo, cosa que no fue posible por el coronavirus. 11 personas fueron bautizadas en el amplio océano Atlántico. Aún somos débiles y el número de personas es pequeño. Sin embargo, a través de las oraciones y el estímulo de amor de todos los hermanos y hermanas, queremos que más personas sean salvas a través de nosotros y glorificar a Dios. Muchas gracias por acordarse y orar por nosotros. Una vez más les pido oración por la comunión en Lanzarote y en Gran Canaria. Muchas gracias, les amamos, hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermano David. Nos da mucha alegría conocer cómo nació la iglesia de Lanzarote. Sí, gracias a Dios el Evangelio sigue creciendo en España. Ahora la hermana Sara nos va a leer el testimonio que nos ha enviado la hermana Idalia de la iglesia de Barcelona. Testimonio de la vida cristiana de la hermana Idalia de la iglesia de Barcelona. Buenas, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de compartir con ustedes mi testimonio. Mi nombre es Idalia Vázquez. Recibí la salvación el 18 de enero de 2019. Antes de conocer la palabra verdadera, me congregaba con otras denominaciones con un claro vacío en mi vida, sin ningún conocimiento de la palabra de Dios. Tenía la Biblia en casa, guardada casi nueva. Muy pocas veces la utilizaba. Creo que esto nos pasa a muchos, ¿verdad? Gracias a Dios y a la invitación de un hermano salvo, Fernando Cedeño, pude escuchar el seminario en la iglesia de Barcelona. Desde el primer día tuve un gran impacto. Escuché con gran atención cada explicación tan profunda. Me preguntaba cómo fue que pasó tantos años y no sabía qué era la salvación. Escuchaba cada día, volvía a casa pensando y meditando en todo lo aprendido. En mi cabeza solo daba vueltas una frase: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al terminar de escuchar los 5 días de seminario, finalmente recibí la salvación. Comprendí y me aferré con total certeza a la fe y al incomprensible amor de Dios, que por su inmensa misericordia y gracia redimió todos mis pecados, entregando a su Hijo unigénito, Jesús. Él derramó su sangre y me hizo limpio. En ese momento renací, y creció en mi corazón un intenso deseo de compartir todo lo aprendido con mi familia, amigos y con todas las personas que se cruzaban en mi camino. Desde ese momento hasta hoy sigo compartiendo e invitando a escuchar el seminario. Muchas almas han oído y hasta hoy se mantienen en la iglesia haciendo su vida cristiana. Dios puso en mi corazón este gran propósito, no solo de compartir las buenas nuevas, sino también de orar con fervor por aquellas almas que tienen otras prioridades diferentes, para que un día, no muy lejano, comprendan la importancia de acercarse a Dios. Actualmente estoy atravesando muchas dificultades, familiares, económicas, de salud, es decir, un conjunto de circunstancias que estoy segura que son lecciones de vida que mi Padre me permite y que seguramente usará porque tiene un gran propósito en mi vida y en la vida de toda mi familia que aún no conoce a Dios. Mi familia se resiste porque no entienden que todo lo que Dios permite siempre es para bien. Desde lo más profundo de mi corazón comparto mi corto pero intenso testimonio, esperando que tú que estás escuchando puedas también poner sobre todo a Dios la paz y el amor que viene de Él, no la que encontramos en ningún otro lado, solo en Dios que nos ama de verdad y es el único que nunca nos falla. Gracias. Muchas gracias, hermana Idalia, por tu preciado testimonio. A continuación, escucharemos otro testimonio. Esta vez será el testimonio de salvación del hermano Alberto de la Iglesia de Barcelona. Testimonio del hermano Alberto de la Iglesia de Barcelona. Hola a todos, soy el hermano Alberto y recibí la salvación el 2 de abril de 2013. Provengo de una familia católica y estudié en un colegio católico también, y fue allí
en la escuela que descubrí lo que me gustaba todo aquello relacionado con Dios, tenía muchas preguntas, pero pocas respuestas. Solía preguntar al profesor de religión todas aquellas dudas, pero nunca supo contestarlas, solo hablaba de religión, de puras tradiciones que debía hacer y hacer largas repeticiones de rezos. Cuando crecí más, a partir de los 15 años, no quería preguntarle más porque sabía que Dios no estaba en él ni en la Iglesia Católica. Intenté buscar a Dios yo solo leyendo la Biblia, pero era súper pequeña y me dolía la vista, y tampoco tenía más en casa. Os estoy hablando del año 2009, de aquel ya no tenía ni tarjeta de crédito, ni cuenta de Amazon o parecido. Es más, no tenía ni móvil. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Ahora los niños ya tienen hasta smartphones de última generación. ¿Por qué digo esto? Porque no se me ocurrió nunca comprar una Biblia por internet o ir a una librería de Ponferrada, aunque eran todas católicas, y con mi poco dinero no sé si hubiese podido comprarme ni siquiera una Biblia en condiciones. Afortunadamente un día, un compañero de taekwondo me preguntó si creía en Dios. Le dije que sí, pero que no me vendiera nada del catolicismo. Recuerdo que se echó a reír y después me dijo: «No, Alberto, solo quiero enseñarte qué dice la Biblia. No religiones, no ritos, es en DVD, por lo que aún encima en 5 días sabrás qué dice la Biblia de cabo a rabo». Os podéis imaginar mi respuesta. Llevaba 18 años esperando este momento y por fin iba a saber qué dice la Biblia. Empecé a escuchar el primer día del seminario. Me pareció tan interesante que ya quería ver el segundo. Al 4.º día del seminario, cuando hablaba del pecado y del infierno, me di cuenta de que realmente es cierta su existencia y tenía miedo porque aún creía en Dios, pero no estaba realmente seguro de ir al cielo, porque por ley yo era pecador y según la ley y ante un juez debería ir al infierno, así que las esperanzas eran pocas. Le pedí a mi amigo que me diera el 5.º y el 6.º día del seminario para verlos seguidos. No quería morir sin haber terminado el seminario y tenía miedo de morir en ese momento, porque pasaría la eternidad en el infierno. Por fin, el 5.º día, sorprendentemente, todas mis dudas que tenía desde pequeño se iban respondiendo una por una, y a eso de la mitad de la prédica fueron 2 dardos disparados con fuerza hacia mi alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo 5:6 y versículo 8. Y también, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está escrito en San Juan 1:29. Y justo en ese momento, mi corazón se abrió y mis ojos fueron abiertos, y de repente comprendí todo, absolutamente todo. Lo que quedó de prédica solamente iba confirmando, ya no era algo que yo no entendiese. Y la 6ª palabra lo mismo, fue la confirmación de mi salvación. Ya era salvo, no por mis obras o mis rezos, sino que había aceptado a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Le di a Él las riendas de mi vida, me despojé de todas las cargas y se las entregué a Él. Cristo se convirtió en mi primer y verdadero amor. No había dudas de salvación, porque estaba en manos del Altísimo. Lo dejé de ver como la Iglesia Católica lo representa, como un niño llorando en brazos de su madre, y lo empecé a ver como es en verdad, como un padre, un hermano, un amigo, una persona adulta. Me di cuenta que podía tener una conversación con nada menos que con el Creador del universo, y no había nadie en el mundo más feliz que yo. Hasta los colores cambiaron para mí, el olor del mundo cambió. Nunca más vi el mundo de otra manera que no fuera a través de Cristo, y cada día, cada mes, cada año veo con más y más claridad a través de Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por dar tu vida por mí, por perdonar todos mis pecados y enterrarlos en lo profundo del mar. Gracias por darme vida eterna y una morada en los cielos junto a ti. Deseo que llegue el momento donde poder tirarme a tus pies y pasar la eternidad junto a ti y descansar en paz de este mundo de dolores. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, hermano Alberto, por tu gran testimonio. Nos alegra que hayas entendido el amor de Dios. Ahora la hermana Sara nos seguirá explicando cómo transcurrió la historia de la Reforma Protestante y esta vez nos toca escuchar sobre la vida de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Suiza. Fue el primer líder de la Reforma Protestante suiza. Estudió teología en la Universidad de Basilea, donde estudió griego y hebreo. Ulrico se vio influenciado por Erasmo Rotterdam, un cristiano humanista. En esta época, el humanismo estaba en pleno auge. Este fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural desarrollado en Europa en el siglo XIV. Aunque el humanismo se basaba principalmente en la oposición al pensamiento teológico, consecuencia de las injusticias que provocaba la Iglesia católica, hubo varios cristianos que desarrollaron el humanismo cristiano, que defendía principalmente los derechos de las personas y que como cristianos nuestra base tiene que ser el amor para construir un mundo más humano. Como sabemos, en esta época la Iglesia católica no respetaba los derechos de las personas y ni mucho menos las trataban con amor. Esto fue lo que desencadenó en Ulrico un proceso de investigación. Compró una de las copias del Nuevo Testamento escritas por Erasmo Rotterdam y descubrió que efectivamente se encontraban muchas contradicciones entre las enseñanzas de las Escrituras y la doctrina católica, llegando así a las mismas conclusiones que Lutero, y convirtiéndose en un admirador de la Reforma Protestante. En 1519 se hizo sacerdote en la ciudad de Zúrich, y su influencia fue tan grande en Zúrich que provocó que expulsaran a un vendedor de indulgencias. Algunos le acusaban diciendo que plagiaba lo que decía Lutero, pero él se defendió explicando que llegó a las mismas conclusiones a través de la lectura de las Escrituras. En 1522 quiso llevar a cabo la reforma de Zúrich, y el pueblo le respaldó. Comenzó rompiendo con las tradiciones cristianas medievales que él consideraba que no eran bíblicas en su propia vida privada. Y en 1523 se dispuso a llevar estas ideas a un público más amplio. De esta manera se plantó en el ayuntamiento de Zúrich, donde se llevó a cabo la primera disputa en enero de 1523. La segunda disputa fue en octubre. A partir de aquí se empezaron a aprobar más reformas. Se quitaron las imágenes de las iglesias y se estableció que la Biblia tenía que tener preeminencia. Para entonces, Ulrico ya se había casado en secreto, rompiendo así con una de las principales tradiciones católicas, que defendían que un sacerdote no se podía casar. En 1524 se casó públicamente e insistió en que los pastores tenían derecho a casarse y a formar una familia. En 1525, junto a otras personas, pidió que se aboliese la celebración de las misas, ya que este acto significaba renovar el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, y esto no estaba basado en ninguna manera en las Escrituras. Este acto se reemplazó por un servicio simple que incluía la Santa Cena como un acto memorial. Así, poco a poco se fueron haciendo reformas, pero Ulrico quería ir más allá, y con el apoyo del gobierno de Zúrich empezó a hacer una reforma de la ciudad. Planteaba una reforma del cristianismo a través de las prácticas bíblicas. Todo lo que no se basara en las Escrituras y fuera impuesto por el catolicismo no se debía de tolerar, ni dentro ni fuera de la iglesia en la ciudad. Además, se deshizo de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la Iglesia católica a través de los siglos. Conociendo correctamente el Evangelio, el hecho de que las personas se bautizasen esperando a que ese agua les lavase los pecados le parecía algo totalmente supersticioso. Él veía el bautismo como un símbolo, al igual que lo fue la circuncisión. En 1529 se llevó a cabo la reunión de Marburgo, con el fin de unir el movimiento de Lutero y Ulrico. Ambos estuvieron de acuerdo con casi todos los puntos, pero de los 14 puntos chocaron con uno: la Santa Cena. Lutero pensaba que se necesitaba de la presencia literal de Cristo para poder llevar a cabo este acto, mientras que para Ulrico la Santa Cena era un acto memorial y la presencia de Cristo era simbólica. Además, a través de los escritos podemos contemplar que Ulrico se enfocó más en la santificación de la vida cristiana, mientras que Lutero
se enfocó más en la justificación por fe, ambos puntos muy importantes para una vida correcta cristiana en fe. En relación a la divulgación del protestantismo en Suiza, en esa época Suiza estaba formada por diversos estados o cantones, cada cual con su propio gobierno y sus leyes. Algunos de estos se unieron al movimiento, mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Estos últimos se unieron al emperador Carlos V y en 1531 atacaron a la ciudad de Zúrich, matando así a Ulrico en medio de la batalla. A pesar de este trágico suceso, Zúrich siguió siendo protestante y estuvo bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger. Gracias a esto, la reforma protestante siguió floreciendo en Suiza. Muy interesante la historia de Ulrico, pero nosotros también vamos a comenzar una nueva historia. ¿A qué historia te refieres? Ya hemos firmado la escritura de compra del terreno, por lo que el centro de misión cada vez está más cerca. ¿En serio? ¡Qué gran noticia! Estoy muy contenta de escuchar esto y seguramente nuestros oyentes también lo estarán. Hablando de buenas noticias, ya falta poco para el retiro de verano. Se llevará a cabo los días del 6 al 11 de julio. Los horarios los informará cada iglesia. Estupendo, hermana Sara. También se celebrará en Corea los días 19 al 25 de julio. Os pedimos oración para ambos retiros. Esperamos que Dios, a través de estos retiros, cumpla su gran obra de salvar a las almas. Por último, os agradecemos a aquellos hermanos que habéis participado en la propuesta de los nombres para la radio. Todavía está abierto el plazo de propuestas, por eso os animamos para que sigáis participando. Sí, además, el nombre ganador recibirá un regalo por parte de la radio. También os animamos para que dejéis sugerencias en los comentarios del vídeo diciéndonos qué canciones queréis escuchar o cualquier otra sugerencia. Muy bien, pues hasta aquí la transmisión de este mes. Esperamos que sea de vuestro agrado y os dejamos con la alabanza todos los momentos. Hasta la próxima transmisión. Se acabará como niebla esta vida, mas la gloria eterna daré al Señor. Inició Dios la creación para darme toda la vida y me ofrece nuevos días abundantes de amor. Florecidos unos días con placer, otros hojas sueltas como invierno ves. Nos copiosos de entusiasmo y en los que yo lágrimas derramo. En todos los momentos me abunda de su gracia. Dios el más bueno me será, dignamente pinta a mí como Él. Todos los momentos me llenan de su gracia. Dios el más bueno me será, dignamente pinta a mí como Él. Un día se acabará como niebla esta vida, mas la gloria eterna daré al Señor. Inició Dios la creación para darme toda la vida y me ofrece nuevos días abundantes
hojas sueltas como invierno ves los copiosos de entusiasmo y en los que yo lágrimas derramo. En todos los momentos me abunda de su gracia. Dios el más bueno me será, dignamente pinta a mí como Él. Todos los momentos me llenan de su gracia. Dios el más bueno me será, dignamente pinta a mí. En todos los momentos me abunda de su gracia. Dios el más bueno me será, dignamente